Ok. Bueno, muy bien. ¿Se ve, jóvenes? Buenas tardes. Sí, Sí, doctor, doctor. buenas tardes. Doctor, sí se ve. Bueno, vamos a empezar con trauma de tórax y luego veremos, como dice Joaquín Sabina, veremos qué es lo que pasa después de un par de tequilas. Trauma torácico. Una de las patologías en pacientes politraumatizados de consulta frecuente es el trauma torácico. Y en la edición número 4 ya decía una frase, ¿no? Que los traumatismos torácicos, el 90% se resuelven con una aguja y un tubo pleural bien colocado. Entonces, lo importante es saber el mecanismo de lesión, saber hacer el diagnóstico de los tipos de traumatismos torácicos, dividir los traumatismos torácicos en dos grupos grandes, los traumatismos torácicos que ponen en riesgo la vida del paciente durante la revisión primaria y los traumatismos torácicos que ponen en riesgo la vida del paciente durante la... No ponen en riesgo la vida, pero se presentan y debemos diagnosticar durante la revisión secundaria. Entonces, si sabemos esa división, nos va a ser mucho más fácil. Un 10% de los pacientes vienen con traumatismos torácicos severos que necesitamos entrar a quirófano urgente con la evaluación por un cirujano especialista. Al final de la discusión vamos a aplicar los principios del ATLS. No se olviden: A, vía aérea permeable con control de la columna cervical; B, respiración, ventilación y oxígeno suplementario por mascarilla multiven 10 a 15 litros por minuto. Vamos a reconocer las lesiones importantes que amenazan la vida de un paciente con trauma torácico durante la revisión primaria, que son 5. Vamos a evaluar el caso clínico de un paciente con trauma torácico para identificar lesiones inmediatas que ponen en peligro la vida. Son 5. Neumotórax, atención, neumotórax abierto, taponamiento cardíaco, tórax flotante y hemotórax masivo. El tórax flotante ha sido reemplazado de la 9ª a la 10ª edición por las lesiones traqueobronquiales, por lo complejas que son estas lesiones. Entonces, las lesiones traqueobronquiales han pasado al grupo de los que ponen en riesgo la vida durante la revisión primaria, y el tórax volante ha pasado al segundo grupo. Vamos a discutir los hallazgos clínicos y los estudios complementarios que pueden ser útiles durante la revisión secundaria en un paciente con trauma torácico. El caso clínico, con ver la imagen ya es más que suficiente, ¿verdad? Un impacto con vuelque, impacto frontal, sobre todo hacia el lado derecho del vehículo, está completamente destrozado, y manejaba este vehículo mecanismo de lesión, un masculino de 27 años que pierde el control de su vehículo a alta velocidad y tiene un impacto frontal. Eso es todo, o sea, no esperen más datos, ¿no? Lesiones, vía aérea, evidente dificultad respiratoria, o sea, trauma torácico, cerramos, ¿no? Signos vitales en el sitio del accidente: presión arterial 90-50, ya tenemos que interpretar, está mal; frecuencia cardíaca de 110, respiraciones de 36, está en grave dificultad respiratoria, y una escala de coma de Glasgow de 14, al parecer también algo golpeado la cabeza. Tratamiento, ninguno reportado en el sitio del accidente. Entonces ya vemos que es un varón de 27 años, conductor que no sabemos si tenía o no cinturón, ha golpeado la cabeza, hay una lesión evidente del tórax y la vía respiratoria. Preguntas poderosas en base al mecanismo de lesión. ¿Qué lesiones potencialmente mortales podrían descubrirse en una revisión primaria que podría explicar el estado clínico del paciente? Durante la revisión primaria, los traumatismos torácicos que condicionan insuficiencia respiratoria de instalación brusca son, y tenemos que tener bien en la cabeza, yo esto lo hago en un cuadro de 3 entradas, donde pongo el cuadro clínico, el tipo de trauma, manifestaciones clínicas, tratamiento inicial, tratamiento definitivo. Entonces, aquí seguramente hay un impacto frontal torácico con fracturas costales. Tenemos que pensar en un neumotórax, atención, un hemotórax masivo, porque además el paciente está choqueándose, ¿ya? ¿Y cuáles son los próximos pasos en la evaluación y el tratamiento del paciente? La atención integral del paciente por prioridades. A, vía aérea permeable con control de la columna cervical. B, ventilación. Esto es repetido como 100 veces, creo ya. Ojalá queden ustedes. Ventilación y respiración
y oxígeno suplementario por mascarilla multivent 10 a 15 litros por minuto. C, circulación con control de hemorragias externas evidentes. D, examen neurológico rápido más pupilas. E, exposición completa y revisión de la parte de adelante y la parte de atrás. ¿Cuáles son las lesiones torácicas que ponen en peligro la vida en forma inmediata y que incluyen vía aérea, respiración y circulación? O sea, los 3 pasos del triaje. Otra vez, son 5 los traumatismos torácicos que ponen en riesgo la vida del paciente. Neumotórax, atención. Neumotórax simple no sirve. Neumotórax, atención. Hemotórax masivo, porque hay también hemotórax simple. Taponamiento cardíaco, lesiones traqueobronquiales y neumotórax, atención. Esos son los 5 casos, los 5 estados traumáticos de tórax que ponen en riesgo la vida del paciente durante la revisión primaria y tenemos la obligación de detectar, y el tratamiento es con clínica. No hay radiografía, no hay ecografía, no hay tomografía, es clínica. Mecanismo de lesión, hallazgos clínicos, tratamiento. En vía aérea vamos a tener las lesiones laringias. En respiración vamos a tener neumotórax, atención, neumotórax abierto. En circulación, hemotórax masivo, taponamiento cardíaco. Listo, llegó el paciente a nuestro servicio de emergencia, se queja de dificultad respiratoria severa. Los pacientes con grave dificultad respiratoria no toleran estar acostados, quieren sentarse. Por favor, déjeme, quiero sentarme, me falta aire. ¿Está saturando 89? ¿Tú dices 89? Sí, pero está con grave dificultad respiratoria. Tiene puesto un collar cervical, bien. La tráquea desviada a la izquierda, listo. Los ruidos respiratorios o ausentes en el hemitórax izquierdo, wow. El corazón suena normal, crepitación de pared torácica izquierda. Acá algo no encaja, ya me preocupa, porque la tráquea, si yo estoy pensando que los ruidos respiratorios están ausentes en el hemitórax izquierdo y que la crepitación por fracturas de las costillas es en el hemitórax izquierdo, el neumotórax es del lado izquierdo. Por lo tanto, mi tráquea tiene que estar desviada a la derecha, ¿verdad? Ojo, con estos datos, es importante. Descarto en este momento un taponamiento cardíaco porque el corazón está con una frecuencia y se escucha normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de este paciente? Por el mecanismo de lesión, por la grave dificultad respiratoria, el estado ansioso del paciente, la taquipnea, los hallazgos de la desviación de la tráquea, lo dejamos ahí, debería estar desviado a la derecha. La ausencia de los ruidos respiratorios en el hemitórax izquierdo, las crepitaciones óseas en el hemitórax izquierdo, me hace pensar en un neumotórax, atención. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el manejo apropiado para resolver la condición de este paciente? Es hasta la 9ª edición, hasta, les estoy diciendo clarito, en la 10ª ya cambia. Hasta la 9ª edición, una aguja gruesa en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. Con eso, como una pelota hiperinflada, se empieza a descomprimir por la aguja. Listo, ya salvamos la vida. A seguir, vamos a colocar, entre tanto se descomprime por la aguja, un tubo pleural número 30 en este varón, en el 5º espacio intercostal, línea axilar anterior, conectado a un sello de agua. Y retiro la aguja. Y listo. Ahí está. Progresión del caso, descompresión con la aguja realizada. No hay fuga de aire. Ajá, estamos en problemas. No hay aire, ¿verdad? Aquí algo está ocurriendo. Y no hay cambios en los signos vitales. Así es el trauma. Uno dice, no, esto es un neumo. ¿Qué estrategia de manejo alternativo puede utilizar? Entonces, en este momento, indudablemente que la aguja, por la falta de experiencia, algo no está funcionando. Si las condiciones me permiten, yo podría pedir ahora una radiografía de tórax portátil para evidenciar, de confirmar mi diagnóstico o descartarlo. Listo. Pregunta para la discusión. ¿Cuáles son las diferencias en la presentación clínica entre un neumotórax atención y un neumotórax abierto? Entonces, estos dos cuadros clínicos, junto con hemotórax masivo, taponamiento cardíaco y lesiones traqueobronquiales, son los 5 traumatismos torácicos que ponen en riesgo la vida durante la evaluación inicial. Entonces, en este cuadro de 4 entradas que les decía, el diagnóstico,
Manifestaciones clínicas, tratamiento inicial, tratamiento definitivo. Si así lo ordenan en un cuadrito ustedes, les va a resultar fácil aprender. Entonces ponemos en uno neumotórax atención, neumotórax abierto, taponamiento cardíaco, así, los 5. Neumotórax atención. Mecanismo de lesión más frecuente. Heridas penetrantes por arma blanca. Fracturas costales. Manifestaciones clínicas, dificultad respiratoria, hipersonoridad, abombamiento del hemitórax afectado, ausencia de los ruidos respiratorios, hipersonoridad a la percusión, ausencia de ruidos a la auscultación. Y a la inspección voy a encontrar probablemente la herida por el ingreso por el arma blanca. Fisiopatología. Al ingresar el cuchillo lesiona la pleura parietal, lesiona la pleura visceral en el pulmón e inmediatamente cuando el espacio pleural pierde la presión negativa y se transforma en positiva por el cuchillazo y la entrada de aire, el pulmón se colapsa en su distinta magnitud, como están viendo acá en el dibujo. Y ahí está la herida. Con cada respiración, el aire ingresa por la tráquea y sale por la pleura visceral, por la herida del pulmón. Y como la pared muscular ya se selló, no hay, porque si estuviera comunicado sería neumotórax abierto, ¿verdad? Entonces va aumentando la presión en la cavidad torácica. Esto se llama lesión por válvula unidireccional. Entonces sale el aire del pulmón y empieza a acumularse en la cavidad torácica. Listo, neumotórax atención, ¿verdad? Desviación de la tráquea al lado contralateral, desviación del mediastino al lado contralateral, tratamiento inicial, aguja en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, tratamiento definitivo, tubo en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, reexpansión pulmonar, radiografía, éxito. En cambio, el neumotórax abierto, su nombre lo dice, es una comunicación entre lo que es la pared, entre lo que es el medio ambiente y la cavidad torácica por una solución de continuidad en la pared torácica. Mecanismo de lesión más frecuente, cornada de toro, empalamiento, donde entra un objeto grueso como el cuerno del toro y te deja un boquete inmenso y obviamente equilibra las presiones entre lo que es el medio ambiente y la cavidad pleural. Entonces la teoría dice que el aire va a ingresar por el lugar que le ofrece menor resistencia. Y si el defecto en la pared torácica es 2/3 o más al calibre de la tráquea, el aire va a entrar por este sitio. Tratamiento inicial, un sello impermeable sobre la herida abierta, con sellado, una gasa impermeable, sellado por 3 lados, para que cuando el paciente inspire, el aire salga por el borde de la gasa impermeable no sellada, y cuando el paciente inspire, expire, la gasita se pegue y no entre aire. Tratamiento definitivo a quirófano a reparar ese defecto. Progresión del caso. Al no mejorar las condiciones, se decide realizar se hace una toracostomía de dedo para la colocación del tubo pleural. Los signos vitales ahora está con una frecuencia cardíaca de 110, presión arterial de 160 y se coloca un tubo pleural de toracostomía. Y se obtiene 600 ml de sangre oscura drenada. 600 no preocupa mucho, entonces lo que tenía más que un neumo era un hemotórax. Le colocan en C 2 vías de grueso calibre y le ponen líquidos. Además, se solicitan en las pruebas de laboratorio hemograma, glicemia, urea, creatinina, TPNR, grupo sanguíneo y RH, determinación de alcohol y drogas en sangre. Pedimos dentro de los anexos de la evaluación primaria radiografía de tórax, radiografía de pelvis y radiografía de columna cervical. Radiografía de tórax, diafragma izquierdo oscurecido. Ojo, diafragma izquierdo oscurecido. Fracturas de costillas múltiples, mediastino ancho, contusión pulmonar. O sea, ha habido un trauma torácico muy fuerte. Este diafragma izquierdo oscurecido nos está hablando de que probablemente hubo una ruptura diafragmática por el mecanismo de lesión y además las fracturas probablemente sean fracturas bajas, las costillas fracturadas. El mediastino ancho, jóvenes, ojo, este es un dato que tiene que poner de pelos, los pelos en punta. Cuando un paciente con trauma torácico se encuentra un mediastino ancho, porque tenemos que sospechar lesión de grandes vasos, lesión de la aorta por impacto frontal y la contusión pulmonar. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas en un paciente con hemotórax traumático?
Entonces, si ustedes ven acá, en el hemitórax derecho está completamente velado, ¿verdad? Eso significa que está acá fácilmente, hay 2 litros de sangre en el hemitórax derecho. Los espacios intercostales están ampliados porque hay algo que está incrementando la presión. Y existen algunas indicaciones, por ejemplo, para hacer toracotomía asociado a traumatismos torácicos. ¿Qué medidas de reanimación debe realizarse en un paciente con hemotórax masivo? Las medidas, ya vamos en hemotórax masivo. Mecanismo de lesión más frecuente, definición. Hemotórax masivo, presencia de sangre en el espacio pleural en una cantidad mayor o igual a 1500 ml, ¿no? Ya estamos hablando de shock grado 3 probablemente, que causa dificultad respiratoria y además datos de shock por esta pérdida de sangre, y hay una opacificación en la radiografía de tórax. Clínicamente, los ruidos respiratorios están disminuidos y hay matidez a la percusión. Tratamiento, tubo pleural en el 5º espacio intercostal, línea axilar anterior, conectado a un sello de agua. Si el débito es de 600, como dio en este caso, nos quedamos tranquilos, pero igual vamos a comunicar al cirujano de tórax. Si el débito es igual o más de 1000 en el trámite, en el débito inicial, urgente al cirujano de tórax porque hay que entrar. Si el débito inicial ha sido 600, vamos a observar durante las siguientes 2-3 horas que cuánto más de sangre sale por el tubo. Si el débito es igual a 200 o más por hora durante 2 o 3 horas continuas, sumamos 600 más 200, 800 más 200, 1000 más 200, 1200. Este paciente tiene que ir a quirófano con el cirujano de tórax. ¿Qué otras amenazas potenciales de vida podrían existir en un paciente con este mecanismo? Y volvemos a esto. Y aquí, no, yo me acuerdo de esta diapositiva, yo la animé y le ponía un poquito que alumbraba en rojo, mediastino ensanchado. ¿Cuál sería la presentación clínica, hallazgos y tratamiento adecuado? El más peligroso, el mediastino ensanchado, lesión de grandes vasos, lesión de la aorta torácica, ¿verdad? Ojo, este paciente con esa sospecha, el siguiente paso es una tomografía e inmediatamente pensar, triaje. Tengo en mi hospital las condiciones para hacer cirugía a tórax a corazón abierto para reemplazar la aorta torácica. No, entonces tengo que ver dónde en Cochabamba. ¿Hacen en el Viedma? No, en el belga parece que sí. Entonces tienes que saber dónde derivar al paciente. Segundo, diafragma izquierdo oscurecido. Trauma torácico severo por compresión anteroposterior. Ojo, lesión y estallido diafragmático. La tomografía va a ser de gran utilidad, al igual que una radiografía simple de abdomen. ¿Qué pruebas realizarías para hacer el diagnóstico durante la revisión secundaria? Ya hemos pasado la revisión secundaria y dijimos que la revisión secundaria se realiza cuando hemos concluido con la revisión primaria, el ABCDE, hemos hecho los anexos, la reevaluación y el paciente esté estable y pasamos. Y durante la revisión secundaria vamos a hacer tomografía de tórax, tomografía tóraco-abdominal, vamos a hacer seguramente, ¿qué otro estudio? Eso, para ver y descartar o confirmar la lesión de grandes vasos. A este me refería, jóvenes, ¿no? Un cuadro parecido a esto, neumotórax simple, solo que aquí está una mezcla de las lesiones que debemos detectar durante la evaluación secundaria. Neumotórax, durante la revisión primaria, hagan un cuadro igualito. Neumotórax, atención, mecanismo de lesión, heridas penetrantes por arma blanca o arma de fuego. Clínica, acá ustedes ponen, dificultad respiratoria, aumento del hemitórax afectado, hipersonoridad a la percusión, ausencia de los ruidos. Tratamiento inicial, aguja en el segundo espacio intercostal, tratamiento definitivo, tubo en el 5º espacio intercostal, línea axilar anterior. Durante la revisión secundaria, nosotros tenemos la obligación de detectar estos otros traumatismos torácicos que no ponen en riesgo la vida del paciente, pero que van a complicar su evolución y pueden aumentar la tercera curva en la muerte trimodal por trauma. Neumotórax simple, hemotórax, tórax inestable y contusión pulmonar, lesión cardíaca contundente, contusión cardíaca, ruptura de la aorta torácica, lesión traumática del diafragma, lesión del esófago, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 11. Habitualmente aquí está faltando neumotórax simple, está faltando fracturas costales altas, fracturas costales bajas, eso y tráqueo bronquial.
Esos son los que están faltando acá. Un neumotórax simple es la presencia, la pérdida de la presión negativa del espacio pleural, mecanismo de lesión más frecuente, una herida por arma blanca. Habitualmente en la radiografía se ve, no hay un grave compromiso respiratorio, se ve el neumotórax, tubo pleural. El hemotórax, lo mismo, asociado a fracturas costales o heridas penetrantes, ligera matidez en la percusión, hay una pacificación en las bases a la radiografía, tratamiento, tubo pleural. Tórax inestable y contusión pulmonar son traumatismos torácicos que se acompañan. Diagnóstico, definición. Tórax inestable se define como la presencia de 2 o más costillas fracturadas en más de 2 lugares la misma costilla. Quiero que entiendan, o sea, vamos a poner la costilla que están fracturadas son las 5, las 6, las 7 y la 8. 4 costillas y cada uno tiene 2 fracturas en 2 sitios distintos, ¿ya? Entonces, más de 2 fracturas, más de 2 costillas fracturadas en más de un lugar o en 2 lugares, ¿ya? Entonces, ¿qué hace esto? Que este segmento fracturado que pierde la continuidad con el resto de la caja torácica, yo estoy hablando, expresando con las manos cómo se ve, pero ustedes no me ven, qué pena. Entonces, acá se produce la respiración paradojal. Cuando el paciente inspira, respiración paradojal, ese segmento que está traumado, que está roto, se queda plano o se hunde un poquitito, ¿ya? Y cuando el paciente expira, ese segmento que ha perdido la continuidad se infla un poquito y el resto se deprime. Eso es respiración paradojal, igual a tórax inestable. Y normalmente no es la fractura costal la que condiciona la hipoxia o la insuficiencia respiratoria, sino es la contusión pulmonar acompañante. En traumatismos torácicos anteroposteriores está la posibilidad de un trauma cardíaco, ¿no? Una contusión torácica, contusión miocárdica, que se manifiesta por falla de bomba. Y acá es fundamental la determinación de enzimas cardíacas, de preferencia troponinas. Si no hay troponinas, CKMB, las creatinfosfoquinasa, la creatinfosfoquinasa músculo cardíaco, ¿verdad? La CKMB, que van a ser muy importantes, un electrocardiograma en busca de datos de lesión supradesniveles en algunas de las derivaciones. Radiografía de tórax con ensanchamiento del mediastino, mecanismo de lesión, caída de altura, aceleración y desaceleración, ruptura traumática de la aorta. ¿Qué podemos ver en una radiografía simple? Un ensanchamiento del mediastino. Segundo paso, colocar vías venosas en todos los lugares que se puedan y definir a dónde lo vamos a mandar rápidamente para que le hagan la angiotomografía y ver dónde está rota la aorta para programar la reparación. Porque cuando se complete de romper el aneurisma contenido de esta aorta rota, el paciente se va a morir ahí porque va a vaciar sus 5 litros en ese instante. Como en nuestro paciente, una lesión traumática del tórax cerrada puede condicionar un incremento de la presión intraabdominal y estallido o lesión del diafragma. El diafragma derecho está parcialmente protegido por el hígado. En cambio, el izquierdo no, y por incrementos bruscos de la presión intraabdominal, impactos, golpes directos, se rompe la parte muscular del diafragma y puede verse afectada, alterada la imagen de la curva diafragmática en la radiografía de tórax. Se han pasado 250 ml de líquidos intravenosos, mejora la presión, la frecuencia cardíaca bajó, la frecuencia respiratoria y saturando 91. O sea, mejor. El tubo pleural dio 600, era un hemotórax sencillo. Hay fracturas costales, pero en general va bien, ¿verdad? ¿Cuál de los siguientes tratamientos es mejor para la contusión pulmonar y el tórax inestable? Como tiene fracturas costales, este paciente va a tener dificultad respiratoria, hipoxia, pero no por las fracturas costales, les repito por tercera vez. Es por la contusión pulmonar, el segmento del pulmón que estaba próximo a las costillas rotas sufrió y esa parte del parénquima pulmonar no está participando del intercambio gaseoso y eso condiciona un estado de hipoxia. Beta bloqueadores, no. Reanimación masiva con líquidos, por ningún motivo va a incrementar la dificultad. Tratamiento con nebulizadores, ya estamos, pero no es lo básico. Oxígeno suplementario, control del dolor y reconocimiento potencial de insuficiencia respiratoria y probablemente intubación para ventilación mecánica. Su institución tiene la capacidad de atender a este paciente y usted solicita una tomografía computarizada para una evaluación adicional
¿Por qué pedimos la tomografía computarizada? Por dos razones. Por el mediastino ensanchado y segundo, por esa imagen irregular en la base del diafragma izquierdo. Listo. Entonces, este es un caso clínico número 2, mecanismo de lesión, hombre de 25 años, accidente de vehículo de alta velocidad, lesiones, despierta y responde a las preguntas. Cuando estaba en el sitio del accidente estaba inconsciente. Ojo, TEC, hematoma epidural. Quejándose de dolor en el pecho y falta de aliento. Trauma torácico. Sonidos gorgoteantes en la base pulmonar izquierda. Ojo, trauma torácico, hemotórax, hemoneumotórax, trauma diafragmático izquierdo. Presión arterial 102/70, frecuencia cardíaca de 134. Ojo, mucha taquicárdico, saturando 93 con mascarilla. Y le tomaron una radiografía de tórax. ¿Qué vemos en esta radiografía de tórax que es de pésima calidad? No me gustaría verla más grande, pero vemos un velamiento en la región paracardíaca. Ahora sí, esta foto ya no me acordaba. Pero fíjense, jóvenes, el hemodiafragma izquierdo está acá arriba. ¿Ven? Aquí está el derecho y que normalmente el derecho por el hígado es un poco más alto. Pero acá el hemodiafragma está acá arriba y parte del estómago o todo el estómago y colon está metido hacia el tórax. Listo, con esto ya hemos hecho nuestro diagnóstico. Este es un trauma diafragmático, ¿no? Un estallido diafragmático con una hernia diafragmática traumática. Ahí están las flechas. ¿Cuál es el tratamiento para una lesión traumática del diafragma? Lo más importante es detectarla, diagnosticarla precozmente y resolver por vía torácica o por vía abdominal. Actualmente la vía laparoscópica abdominal es la mejor y suturar ese diafragma, ¿no? Y aparte de la desviación traqueal a la derecha que se ve en el tórax, ¿qué otros hallazgos radiológicos se pueden ver en un paciente con lesión aórtica traumática? Excelente la pregunta, ¿verdad? El signo diana es el mediastino ensanchado. Con esto nosotros debemos sospechar de una lesión de la aorta torácica. Y hay 11 signos radiológicos que acompañan al mediastino ensanchado. Vamos a probar, vamos a poner a prueba la memoria. La tráquea desviada a la derecha por el hematoma contenido de la aorta torácica. El bronquio fuente derecho elevado, el bronquio fuente izquierdo deprimido, van 3. Hay un hemotórax sin fracturas costales evidentes, 4. Zona nasogástrica desviada a la derecha, 5, junto con la tráquea. 6, opacificación de las ventanas opacificación de la ventana aortopulmonar. 7, 8. 9, borramiento del arco aórtico. 9, faltan 2. Pero son 11 los signos radiológicos y no estoy revisando ni en mi libro, yo no hago chanchullas, no hago trampas, entonces significa que me he olvidado 2, pero que me voy a acordar enseguida. La tomografía computarizada muestra una lesión aórtica contusa. Listo, ahí está. Entonces era correcto la interpretación de la radiografía. Este es un hematoma contenido, o sea, lo está conteniendo la pleura mediastínica, entre la pleura pulmonar y la pleura mediastínica. El hematoma lo está conteniendo la ruptura de la aorta. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. En estos pacientes funciona muy bien la hipotensión permisiva, no les sirve mucho la presión, la resucitación balanceada. ¿Ya? ¿Cuál es el impacto hemodinámico esperado de una disrupción aórtica contenida por traumatismo contuso? Que si no lo detectas, no lo sospechas y no lo resuelves a tiempo, este paciente en el momento que se rompa, se va a morir en tus narices. Si un paciente con una alteración aórtica contenida conocida por traumatismo se hipotensa, ¿qué debe considerar? Que se ha roto y que se está muriendo, porque esto no debió haber ocurrido. Si va a ocurrir, que sea en el camino, pero trasladar hipotensión permisiva, una presioncita bajita, soluciones, vías en ambos brazos, en ambas piernas, cosa que pueda pasar el suelo que necesite y trasladarlo avisando previamente. ¿Qué pasos terapéuticos debe condicionar un médico al manejar una alteración aórtica traumática? Primero, tu triaje. ¿Tengo condiciones para resolver este problema? ¿Sí o no? ¿Físicos y humanos? Sí. Perfecto, vamos.
Tomografía, llamen al cirujano vascular, preparan el quirófano, vamos a hacer una cirugía a corazón abierto. No tengo que trasladar al paciente. Discusión con anestesiología sobre el manejo de la lesión aórtica del paciente, ¿verdad? O sea, el anestesiólogo tiene que estar muy atento. El paciente se somete a una reparación de su lesión diafragmática a través de la paratomía. Yo le hubiera hecho la laparoscopía, como dijimos. Al día siguiente se somete a una reparación endovascular de su lesión aórtica. Fantástico. Eso es lo que se hace actualmente. Le va bien después de 2 semanas en la UCI y es dado de alta a su casa. Preguntas, jóvenes. Trauma torácico. ¿Dónde están? Vamos. 2 minutos. El 90% de las lesiones torácicas se resuelven con una aguja y un tubo bien puesto. Lo importante es diagnosticar los 5 cuadros traumáticos de tórax que ponen en riesgo la vida del paciente durante la evaluación inicial. Y los otros 5 cuadros que acompañan, que debemos diagnosticar durante la revisión secundaria. Hay harto que preguntar, vamos, los 15 valerosos estudiantes. No hay, vámonos. Next, trauma de abdomen. Bueno, entonces, me equivoqué. Trauma de tórax, cerramos. Trauma, vámonos con TEC, es más interesante. ¿Están viendo, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Traumatismo encefalocraneano. Por su característica de estar expuesto, la cabeza sufre con mucha frecuencia traumatismos, ¿verdad? Y en segundo lugar, el cuello, por la exposición, la gran movilidad que tiene. Por lo tanto, uno tiene que saber, como médico general o especialista interno residente, saber diagnosticar tempranamente un traumatismo encefalocraneano, de acuerdo al mecanismo de lesión, saber hacer una escala de coma de Glasgow en 30 segundos, clínicamente sospechar de lesiones expansivas, hematomas epidurales, hematomas subdurales, contusiones y hemorragias intracraneanas, casos de fracturas de base de cráneo o de la calota, con depresión o sin, y clasificar el traumatismo encefalocraneano de acuerdo a la gravedad de la lesión con la escala de coma de Glasgow en TEC leve, de 13 a 15, TEC moderado, de 8 a 12, y TEC severo, de 7 para abajo, cuyo, o sea, TEC severo es sinónimo de vía aérea definitiva. ¿Alguno de ustedes, para que tome un sorbo de café, qué es vía aérea definitiva? Marisabel Guzmán, la vía aérea definitiva consiste en la aplicación de un tubo con un balón inflado por debajo de las cuerdas vocales. Tiene que estar pegado al paciente en la cara o en el cuello, y también La mente es frágil, ¿verdad? Ayer has repetido 25,000 veces y te faltaron 2 cositas fundamentales. Un tubo en la tráquea. No es un tubo nomás. Un tubo, puede ser un tubo rectal, un tubo endoscópico, un tubo en la tráquea con su balón inflado por debajo de las cuerdas vocales, y te faltó conectado a un sistema de ventilación, ahí te van a entender tus compañeros, y fijado en la cara o en el cuello para que no se desplace. La meta principal en el tratamiento del TEC, jóvenes, es diagnosticar el TEC y prevenir la lesión cerebral secundaria. Fácil de entender. Ya tuvo una lesión severa tu cerebro, ¿verdad? Entonces ahora no ponle en condiciones adecuadas ese cerebro, ¿verdad? En algodoncitos, oxígeno, alimentación, para que no sufra más. Eso quiere decir prevenir la lesión cerebral secundaria. Oxigenación, adecuada perfusión, ¿no? Un soporte adecuado para que no sufra más de lo que ya sufrió. Vamos a reconocer que el puntaje de la escala de coma de Glasgow corresponde a una lesión de cráneo severa e indica de que se trata de un paciente comatoso grave.
Vamos a identificar los diferentes tipos de sangrado intracraneal, los más comunes, hematoma epidural, subdural y las hemorragias intracraneanas. Vamos a discutir el papel del oxígeno suplementario y el mantenimiento de la presión sanguínea para límite sistólica adecuada, mejor una perfusión cerebral óptima para limitar el daño cerebral secundario, que ese es nuestro objetivo. Describir el manejo de la presión intracraneana asociada al efecto de masa, o sea, ¿qué va a pasar? Aquí viene lo que es la doctrina de Monroe-Kelly, que la vamos a ver. ¿Qué pasa cuando aparece un quinto componente, un invitado no esperado, como son los hematomas? Discutir la indicación de un traslado temprano y rápido a un centro equipado para el manejo de esta lesión. Indudablemente que el caso clínico está orientado hacia un TEC. Varón de 23 años cae de una bicicleta. 23 años en bicicleta en nuestro medio, sí estaba yendo a la universidad. Se golpea la cabeza sobre la banqueta porque no tenía casco. Como es bici, no es moto, dice las leyes que no hay que utilizar casco. Sí hay que usar casco. Listo. Tiene una laceración, hallazgos, lesiones, de 10 centímetros en la región temporoparietal izquierda. Listo. Ya sé qué le está pasando a este paciente. Tiene un TEC y por la localización del impacto se ha roto su arteria meningea media y va a ser un hematoma epidural. Inicialmente es capaz de decir su nombre, ¿no? Se caracteriza el hematoma epidural por lo que se llama clínicamente el periodo de lucidez. ¿Qué significa? El paciente se accidentó, estaba inconsciente, habla, despierta, habla y se muere, ¿verdad? Eso se llama periodo de lucidez. Y si llegó a un centro de trauma con un médico inexperto y ¿qué te pasó? Despertó, me he caído en mi bicicleta, doctorcito, no sé qué me ha pasado, pero me está reventando mi cabeza. No, tranquilo, no pasa nada, andate a tu casa. Habla, despierta, lo mandan a la casa y se murió porque no detectaron hematoma epidural. Inicialmente es capaz de decir su nombre, frecuencia cardíaca de 115, presión de 160, saturando 88, escala de coma de Glasgow de 12. Ojo, ya está con 12. Y ahí tienen ojos 3, verbal 3, motor 6. 2 horas después de su traslado a un hospital local, las respiraciones del paciente son ruidosas. Se está durmiendo, jóvenes, lo que les decía. Frecuencia cardíaca 120, presión arterial 170, Glasgow la mitad, 6. De un TEC moderado pasó a un TEC grave y tuviste 2 horas para sospechar que este chico estaba siendo jovencito y resulta que era tu hermano, ¿verdad? Y qué pena, porque ya en 2 horas, 10 minutos ya debía tener tomografía, hematoma, ya estaba operado y recuperándose ya de la operación sin ningún tipo de secuela. Se colocan catéteres endovenosos con puntas nasales y 200 litritos de cristaloides. ¿Cuáles son las prioridades en el manejo de este paciente? Las prioridades, no se olviden, son las mismas. Vía aérea permeable con control de la columna cervical, ahora mayor razón porque está con escala de coma de Glasgow de 6. Ventilación y respiración y oxígeno suplementario, con oxígeno a 10 a 15 litros por minuto. Circulación con control de hemorragias externas evidentes. Examen neurológico rápido, escala de coma de Glasgow, tenemos 6, grave, y la exposición y revisión completa. ¿Cuáles son los signos de progreso de las lesiones del paciente? Claramente nos está diciendo que el deterioro es de orden neurológico. Impacto, parieto temporal izquierdo, lesión de la, no dice, ¿verdad? Pero yo ya estoy interpretando. Llegó con 12 en el sitio del accidente inconsciente, despertó en el trayecto, despierta, habla y ahora está con TEC con Glasgow de 6, es un TEC grave, severo, está con riesgo de morirse por un hematoma expansivo epidural. Esa es la interpretación. ¿Y qué decían? TEC grave sinónimo de intubación al paciente. Vía aérea definitiva, un tubo colocado en la tráquea con un balón inflado por debajo de las cuerdas vocales, conectado a un sistema de ventilación y fijado en la cara, si el tubo está en la cara o en el cuello. Se administra 1 litro de solución salina normal y un médico avesado, un estudiante despierto, le mira la orejita, no hay nada del conducto. Pero tiene un hoyo
Dice, doctor, mire, parece que le han pegado en su nuca. Esto es fractura, este es el signo de, este es el signo de Battle, ¿no? La equimosis retroauricular, por fractura de mastoides, piso medio, base de cráneo. Y normalmente estos se acompañan con salida de líquido y sangre por el conducto auditivo externo. Cuando se fractura el piso anterior, lámina cribosa del etmoides, estamos hablando de TEC, con signo de panda, ojos de mapache, y puede salir sangre con líquido cefalorraquídeo. Los signos vitales. ¿Cómo monitorizamos el estado del paciente? Es fundamental llamar al especialista, al neurocirujano, oxígeno suplementario, 2 vías venosas de grueso calibre, ya está intubado, y llamen al neurocirujano. Vamos a hacer una evaluación continua de la escala de coma de Glasgow y vamos a pedir una tomografía. ¿Qué otras lesiones y hallazgos físicos podrían sugerir lesión craneal o intracraneal? Lo que habíamos visto. Signo de Battle, signo de ojos de mapache, salida de líquido cefalorraquídeo con sangre o pura por las fosas nasales, salida de líquido cefalorraquídeo o con sangre por el conducto auditivo externo, y compromiso del sensorio, ¿no? Se deprime. Se realiza una tomografía de cráneo y columna cervical, fantástico, porque fue una caída en bicicleta. Y miren, parecemos adivinos, pero no es eso, sino que estudiamos nada más. La tomografía computada de cráneo habla de fractura del hueso temporal, ahí está, por eso está, y el peñasco, que acuérdense, el peñasco es parte del temporal, hay un hematoma epidural, ya lo dijimos, y una desviación de 1 centímetro de la línea cerebral al lado contralateral. La columna cervical está normal. Diagnóstico: TEC grave, severo, con hematoma epidural. Ya van 3 horas, señor neurocirujano, es mi hermano, opérelo, por favor, para que no deje secuelas, porque vamos a ver qué está ocurriendo. Entonces, a esto hace referencia, ¿verdad? Si ven una tomografía, no necesita ser especialista neurocirujano, sino estudiar un poco. Y dice que los hematomas epidurales habitualmente son producto de traumatismos craneales en la región parietotemporal, izquierda o derecha, que en ese lugar está discurriendo internamente a nivel de la dura madre, la arteria meningia media, entonces que se rompe. Por lo tanto, es una lesión de orden arterial y tomográficamente se observa como un lente biconvexo. Aquí está, fíjense. Y esta biconvexidad se da porque la dura madre internamente tiene fijaciones en la tabla interna, hacia adelante, en la parte lateral, entonces hace un fenómeno de carpa, una lona lleno de coágulos acá, que se llama hematoma epidural. La otra convexidad le está dando la tabla interna, y este aumento de volumen está desplazando la línea media craneal hacia el lado contralateral, y obviamente va a llegar un momento en que se va a enclavar, si se fijan, las cisternas desplazadas más de 1 centímetro de la línea media. Urgente, este paciente necesita cirugía y además tiene un hematoma subgaleal del mismo lado producto del impacto. ¿Qué hallazgos en la tomografía son indicativos de traumatismo cráneoencefálicos? Estamos hablando de los hematomas, hematoma epidural, hematoma subdural, que es de origen venoso, es mucho más grave que el hematoma epidural, es de rápida instalación, habitualmente no son tan focalizados como el hematoma epidural, sino son extensos. ¿Por qué? Porque los senos venosos, el longitudinal, el sagital o el sigmoideo, tienen comunicación y se extienden en todo el hemisferio cerebral bañándolo. La tomografía tóraco-abdominal es normal. Yo no le hubiera hecho tóraco-abdominal porque el impacto ha sido en la cabeza, ¿verdad? Es un gasto innecesario. El manejo inicial incluye elevación de la cabeza en la cama. No, señor, de una vez llame al neurocirujano y operen a este paciente. Sedación con medicamentos de corta acción, exámenes neurológicos. No, por favor, llamen al neurocirujano, señor, opere a este paciente. ¿Cuáles son las opciones de manejo inicial para el paciente con traumatismo cráneoencefálico severo y cómo difieren de una lesión cerebral leve y moderada? Sencillo, la escala de coma de Glasgow es la medida inicial, ¿verdad? Entonces, el traumatismo encefalocraneano severo, todos los pacientes intubados, todos los pacientes en cuidado intensivo,
todos los pacientes siendo vistos por el neurocirujano y tome una decisión. Si es un hematoma epidural que está desplazando la línea media, por favor, opérelo antes de que se muera. Si es un hematoma subdural, lo mismo, con desplazamiento de la línea media, opérelo antes de que se muera. Si es un hematoma intraparenquimatosa, observaremos, porque significa que la hemorragia es dentro del cerebro, y si lo vas a operar, te vas a sacar la mitad del cerebro y no es muy bueno, porque no va a poder estudiar nada ya. ¿Cuáles son las indicaciones para transferir un paciente con un TEC a un centro con alto nivel de cuidados? Obviamente, un traumatismo encefalocráneo. El triaje es básico. No tengo tomógrafo, no tengo quirófano, no tengo neurocirujano. Tengo que transferir ese paciente, sea un TEC moderado o leve con sospechas de progresión o severo, ¿verdad? Entonces, eso es simple y sencillo. ¿A dónde? A un lugar donde existe el especialista, donde tengan quirófano, donde tengan neurocirujano, donde tengan tomografía. Progreso del caso. Bueno, este es un hematoma subdural joven, perdón, sí, el subdural. Fíjense la diferencia con el otro. Es en extensión, es de origen venoso, es de más rápida instalación, tiene mayor mortalidad. Y fíjense, a esto se habla de desviación de la línea media. Si uno coloca una reglita, estoy colocando un papelito encima, así en la línea de la crista Galli hacia la prominencia occipital interna, claramente veo que todas las cisternas están desplazadas a la derecha, en este caso del paciente, por efecto del hematoma subdural urgente, necesito operar. Los neuroexámenes muestran progreso de extender la postura. ¡Wow! Ya se está descerebrando, ¿verdad? O sea, ya el hematoma está tan avanzado que ya los fenómenos, los mecanismos compensatorios de líquido cefalorraquídeo, del espacio venoso, ya no están pudiendo soportar el incremento de la presión por la presencia del hematoma y ya está empezando a sufrir el espacio arterial y el cerebro. Se repitió la tomografía, mi Dios, estamos en Cochabamba, parece, y muestra un nuevo hematoma subdural con efecto de masa asociado y desviación de la línea media. La herniación es inminente y sin tratamiento. Pucha, qué pena. El paciente requiere un traslado rápido y han pasado 5 horas, ¿no? Porque hace rato eran 2. Qué pena por tu hermano, ¿no? Un traslado rápido a un centro de alto nivel con neurocirujano. Probablemente no llegue, y si llega va a quedar con graves secuelas, y te dio todas las condiciones para poder atenderlo y derivarlo prontamente. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento que pudieran proteger al cerebro del edema en desarrollo? Indudablemente, lo primero es oxígeno suplementario. Segundo, adecuada perfusión cerebral, mantener una presión arterial media suficiente para mantener una presión de perfusión cerebral suficiente, una PAM de 70 a 100, para lograr una adecuada perfusión cerebral, oxígeno y descomprimir el cerebro urgente. El cirujano, además, manitol, ¿no? Para el traslado, para que bajar un poco la presión. Recomendó manitol y ajustar la PaCO2. Es inmediatamente trasladado para craneotomía de urgencia. Es sometido exitosamente a la evacuación del hematoma intracraneal y fue egresado a un centro de rehabilitación para terapia posterior. O sea, ya dejó secuelas, ¿verdad? Ya necesita rehabilitación. Si lo hubiera superado de inmediato, el paciente al día siguiente está caminando feliz y contento y agradecido. Preguntas. TEC. 14. Qué suerte que tengo. Nos quedan 13 minutos, jóvenes. No hay. Vámonos con trauma de abdomen. ¿Dónde estás? Trauma craneoencefálico, se fue. Trauma, capítulo 5. ¿Se ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. El traumatismo abdominal puede ser abierto o cerrado. En este caso es abierto con exposición de epiplón y vísceras, ¿verdad? Mecanismo de lesión, heridas penetrantes por arma blanca con exposición de vísceras. Está saliendo epiplón, está saliendo intestino,
Entonces, trauma abdominal penetrante complicado, con exposición de vísceras. Por lo tanto, el traumatismo abdominal puede ser un trauma cerrado, un trauma abierto. Los mecanismos de lesión más frecuentes son heridas penetrantes por arma blanca, esto debe ser por un cuchillo de carnicero, son heridas grandotas, ¿no? Heridas por arma blanca, por arma de fuego, y los traumatismos, y además el empalamiento, y los traumatismos cerrados por explosión. Y un detalle importante, que el abdomen fue y seguirá siendo siempre una caja de Pandora, tanto para procesos traumáticos como no traumáticos. ¿Por qué? Porque en algunas circunstancias, por lo complejo y lo sinuoso que es la cavidad abdominal, hay órganos retroperitoneales, hay órganos intraabdominales, hay diafragma, hay vísceras macizas, hay víscera hueca, hay genitales internos, hay vejiga. Entonces hay mucha anatomía que te puede llevar a la confusión y es una caja de Pandora y muchas veces todavía no sabes qué es lo que te vas a encontrar. Cuando la pérdida de sangre por lesiones abdominales y pélvicas no está controlada o no se reconoce, estas son causas de muerte prevenible. Radiografía de tórax normal, perfecto, la sangre no está ahí. Radiografía de pelvis normal, no está fracturada la pelvis. Listo, señores, la sangre está en la cavidad abdominal, intraabdominal o retroperitoneal. ¿Qué tengo que hacer? Tomografía y punto. Es importante saber reconocer las regiones anatómicas del abdomen para proyectarnos en relación al mecanismo de lesión, tanto cerrado como penetrante. ¿Qué elementos anatómicos se encuentran? Si son 6 cuadrantes, en el cuadrante superior derecho, un ejemplo, por ejemplo, arriba, pulmón, diafragma, hígado, ¿verdad? Entonces, así progresivamente, cuadrante superior izquierdo, epigástrico, umbilical, hipogástrico, flancos, fosas, si utiliza 6 o 4. Analizar el riesgo de lesiones abdominales y pélvicas en función del mecanismo de lesión. Yo puedo predecir con un alto signo de certeza cuando la herida es penetrante por arma blanca. Pero pregunto ahí, ¿quién ha sido tu agresor? Mujer, ya sé dónde ha ido el cuchillo. Varón, ya sé dónde ha ido la dirección del cuchillo. No así, no puedo presumir ni predecir si es por arma de fuego, porque la bala es caprichosa y va por donde se le ocurre. ¿Por qué creen que es importante que si es mujer o es hombre? Vamos a identificar pacientes que requieren consulta quirúrgica y posible intervención, o sea, si está complicado o no. Determinar los procedimientos diagnósticos apropiados para reconocer si un paciente tiene hemorragia activa u otras lesiones que incrementen la morbimortalidad. Formular un plan de manejo inmediato para lesiones abdominales y pélvicas y análisis de la importancia de un diagnóstico y manejo precoz. Obviamente, el escenario va a estar adaptado a un trauma de abdomen y pelvis. 28 años, motociclista con casco. Colisión de alta velocidad de frente, impacto frontal, motociclista, en el lado de un vehículo que se movió delante de él. El motociclista estaba yendo, quería pasar el semáforo, amarillo dio, el taxista giró a la izquierda y ¡pum!, se chocó el motociclista. Lesiones. El paciente reporta una breve pérdida de alerta. Parece que no hay mucho tema, más es el susto. Se queja de dolor en el pecho, el abdomen y la pelvis. Ojo, ahí está el problema. Su presión arterial está de 175, frecuencia cardíaca de 115, respiraciones de 20, escala de coma de Glasgow de 15. Parece que su cabecita no ha sufrido. Me gustaría saber cómo está la movilidad de las extremidades para detectar trauma raquimedular. Viene con un collarín cervical, excelente, felicidades a los rescatistas. Tabla espinal larga, muy bien. Preguntas para la discusión. ¿Cuáles son sus prioridades para la atención de este paciente? Entonces ahí cuando estamos en la sala, todos en coro, las prioridades son las mismas. Vía aérea permeable con control de la columna cervical. Ventilación y respiración con oxígeno suplementario por máscara multivent. Circulación con control de hemorragias externas evidentes. Examen neurológico rápido con una escala de coma de Glasgow. Revisión completa por adelante y por atrás. ¿Cómo interpreta usted los signos vitales? Está taquicárdico, está doloroso, está asustado, puede tener un trauma abdominal o pélvico.
¿Cuál es la terapia inicial para este paciente? Oxígeno, ¿verdad? Si está despierto, vigil, mascarilla de oxígeno, collar cervical, el examen de tórax, auscultación, palpación, percusión, por favor, radiografía de tórax, radiografía de pelvis y si puedes, radiografía de columna cervical, exámenes de laboratorio, hemograma, el UGO, más determinación de alcohol y drogas en sangre. Vamos de inmediato, por favor. Señora, prepare su sonda Foley, licenciada, prepare la sonda nasogástrica, coloque monitor, electrodos para monitorización electrocardiográfica y coloque una solución Ringer lactato a 39 grados centígrados por una vía venosa de grueso calibre y aprovecha para tomar la muestra de sangre. Así se trabaja en emergencia. Me fascinaba hacer emergencia porque tratas a pacientes accidentados, hechos molidos, pero sanos. Si tú haces un buen tratamiento, al día siguiente se está yendo a la casa. Informe de emergencia. El paciente ha sido encontrado a 10 pies, 3 metros de su moto, acostado en el lado derecho, usando un casco, iba a 70 kilómetros por hora. Informe del paciente. Aterriza en duro sobre su lado derecho, sobre la pista. Hay una breve pérdida de estado de alerta. No preocupa. No tiene alergias, no hay antecedentes médicos previos y no usa medicamentos. Es chango, ¿no? Tiene 23, creo. A ver. Sí. De acuerdo con el mecanismo de lesión reportado, ¿qué lesión intraabdominal? Estallido de víscera maciza, del lado, vamos a ver, del lado derecho. Lesión hepática, ¿verdad? Trauma hepático. Veremos primero. Y además hay que pensar en fractura de pelvis. ¿Cómo cambiaría el riesgo de lesión intraabdominal si el paciente describiera golpear el manillar en el epigastrio? Si fuera en el epigastrio con el manubrio de la moto, entonces yo tengo que pensar trauma cerrado, pero impacto a nivel de la víscera maciza, lóbulo hepático más estómago. ¿Cómo cambiaría el riesgo de lesión intraabdominal si se observara una lesión penetrante? Me interesa saber si la lesión es penetrante por arma blanca o es arma de fuego, si el agresor es mujer o es hombre, y la localización, el tamaño, la exposición, cuanto más pequeña, más peligrosa. Los que quieren matar utilizan cortahielos, ¿no? Es cositas bien punzantes, pero que entra como mantequilla, ¿no? Los que quieren hacer show, la señora lo hace corretear con un cuchillo de carnicero. Y en el caso de hombre y mujer, es fácil. O sea, el tema es que tienen que ver, ¿verdad? Por la fuerza que tiene la mujer, la limitación en sus bracitos, todo, entonces apuñalan de arriba para abajo, ¿verdad? Como golpean, de arriba para abajo, porque tratan de utilizar esa potencia de sus brazos en esa posición. En cambio, el varón, por la fuerza que tiene en sus brazos y la intención, agarra el puñal por el mango y es de abajo para arriba. Te ensarta y te levanta, quiere matarte. Progresión del caso. Sensibilidad en el pecho inferior derecho. Trauma torácico, trauma tóraco-abdominal. Contusiones en el pecho derecho, abdomen flanco. Oja, cuidado con la fractura de pelvis. Dolor en el cuadrante superior derecho. Hay trauma hepático. Franco derecho y región suprapúbica. Ojo, fractura de pelvis. Dolor a la palpación en la pelvis anterior. Fractura de pelvis, estamos verificando, pero no hay sangrado en el meato, no hay compromiso de la vía urinaria, el examen rectal es normal. Después de 500 ml de solución cristaloide, la presión está en 110/70, la frecuencia cardíaca de 100, la respiratoria de 20 y la escala de coma de Glasgow no varía, sigue en 15, no hay TEC. Ahora es el momento de hacer una lavado peritoneal diagnóstico versus un FAST o una tomografía. Su estado hemodinámico es bueno, yo optaría por una tomografía que me va a permitir evaluar la región tóraco-abdominal y pélvica de un viaje. ¿Podemos hacer FAST? Sí. ¿Cómo se debe evaluar el abdomen y la pelvis con lesiones como es posible? Y como fuente posible de sangrado, preferiría una tomografía. Sin embargo, no se descarta un lavado peritoneal diagnóstico viejo y antiguo que necesita destreza, un FAST versus una tomografía. La tomografía es fundamental porque nos va a permitir evaluar, en este caso, y clasificar la lesión hepática, ver y definir el grado de sangrado pélvico y qué es lo que está afectando. Si este paciente fuera mujer, ¿qué otro examen sería relevante? Test de embarazo, ¿verdad? Por la edad es fundamental definir si está o no está embarazada esta paciente.
¿Qué estudios radiológicos serían apropiados solicitar ahora? Radiografía de pelvis, que ya lo hicimos, junto con la radiografía de tórax ambulatorio y la columna cervical, y además me interesaría una tomografía de abdomen. Continúa el caso. Su institución tiene capacidad quirúrgica y radiológica completa. La tomografía muestra una lesión hepática grado 3. ¡Wow! Estamos bien. Fracturas de costillas derecha, fractura de la rama pélvica bilateral, pero estable. Viene el cirujano, dice, ahora, pasó un litro de solución cristaloide, y la tomografía me gustaría que me cuantifique la magnitud del sangrado. Una lesión hepática grado 3 actualmente es susceptible de manejo conservador porque el organismo solo ya se encargó de controlar. ¿Se justifica una laparotomía urgente en este paciente? No, porque con un litro de solución cristaloide atendió a la estabilidad, o sea, es un paciente respondedor, por lo tanto, habrá un sangrado intraabdominal de unos 500 a 700 ml y el hematoma ha controlado el sangrado. Además, me interesa saber en la tomografía si la lesión hepática es periférica o es iliar. ¿Qué cambios clínicos en este paciente indicaría la necesidad de la laparotomía? Obviamente la inestabilidad que a pesar de haber transfundido cristaloides, coloides, sangre y derivados se mantiene inestable y hay una gran cantidad de líquido detectado en el FASO. En la tomografía hay que operar al paciente y si las condiciones de la hemodinamia permiten, una laparoscopía, si no, laparotomía. ¿Cómo cambiaría su tratamiento si la tomografía identificara la extravasación del medio de contraste sugiriendo sangrado en la pelvis? Todas las fracturas pélvicas son de manejo inicialmente conservador. Utilizar un inmovilizador pélvico para contener, evitar que continúe el sangrado. Un diagnóstico por émbola, o sea, una angiografía selectiva y control del sangrado por inmovilización. No es conveniente entrar a operar. Conclusión. La laparotomía urgente no requerida, tratamiento no quirúrgico emprendido, el paciente pasa a UCI para monitorización, su hemodinamia es normal por 24 horas, pasa a sala, fisioterapia para las fracturas pélvicas, como vieron, y el paciente es dado de alta a su casa a los 6 días. No consolidó la fractura va a consolidar, es joven, en 6 a 8 semanas. Preguntas de los 3 capítulos, 4, 5 y 6. Y on time, un vuelo a tiempo, 13 estudiantes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Mañana viernes vamos a hacer trauma raquimedular, trauma musculoesquelético y quemaduras. Así que entre lunes y martes estamos concluyendo con ATLS.